Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 14, visión general de la circulación, biofísica de la presión, el flujo y la resistencia, del libro Guyton de Fisiología, 13ª edición. Para empezar a hablar sobre la circulación tenemos que comprender dos conceptos importantes de cómo se divide la misma. La circulación de todo el cuerpo se clasifica en circulación sistémica y en circulación pulmonar, como lo estamos viendo aquí. La circulación se divide en sistémica y en pulmonar, y la principal diferencia de estas dos va a ser el tipo de sangre que van a transportar. Por ejemplo, la circulación sistémica va a ir del corazón hacia los tejidos. ¿Por qué? Porque va a transportar la sangre que se encuentra rica en O2 y pobre en CO2. O sea, va a transportar la sangre oxigenada hacia los tejidos que la necesitan. Pero la sangre no va a transportar únicamente oxígeno, también puede transportar ciertos nutrientes, ciertos electrolitos o ciertas hormonas para ciertos tejidos. Ahora, la circulación pulmonar, ¿cómo se va a clasificar esta? La circulación pulmonar va a ir de los tejidos hacia los pulmones. ¿Para qué? Para volver a oxigenarse. O sea, va a ser una sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. O sea, va a transportar los productos de desecho que provengan de los tejidos hacia el corazón y después a los pulmones para volver a oxigenarse. Y ahora, ¿cómo debemos comprender este tipo de transporte que sucede en ambas circulaciones? En la tanto sistémica como en la pulmonar. Bueno, tenemos que comprender que existen distintos calibres de los vasos sanguíneos. Uno de estos son las arterias, que su función principal es transportar la sangre bajo presión elevada a los tejidos. Por esta razón, las paredes vasculares de estas arterias son muy fuertes, como lo estamos viendo aquí. Tiene tres capas: una capa de tejido conectivo, una capa de músculo liso y el endotelio vascular. Este tipo de arteria va a transportar principalmente grandes volúmenes a unas grandes presiones. ¿Por qué? Porque van directo del corazón y después se van a diseminar en otro tipo de vaso sanguíneo, como lo estamos viendo aquí, que sigue la arteriola, que es lo que sigue del calibre de la arteria hacia la arteriola. Y las arteriolas son las últimas ramas del sistema arterial, que actúan como válvulas de control a través de las cuales pasa la sangre a los capilares. La arteriola tiene una pared vascular que es capaz de cerrar por completo o permitir que se dilate varias veces, lo que le da una capacidad de alterar el flujo sanguíneo que llega a los capilares en respuesta a las necesidades de los tejidos. O sea, básicamente la arteriola va a ser una llave que permite regular el flujo o cantidad de sangre que llega hacia los tejidos. Y los capilares, que son la última rama de la arteriola, van a hacer lo que es el intercambio de líquidos, nutrientes o electrolitos o ciertos tipos de hormonas entre la sangre y el líquido intersticial de los tejidos. Por esta función, principalmente los capilares van a tener en su membrana, o sea, en su principal capa, fenestras, unas ventanas que permiten el intercambio de este tipo de nutrientes o electrolitos. Son unas capas muy delgadas y muy permeables, lo que les da esta capacidad. Ahora, ¿cómo va a ser el otro tipo de circulación? O sea, la pulmonar, o sea, todo esto, sangre desoxigenada o productos de desecho que provengan de los tejidos, se va a ir directo hacia las vénulas, que recogen la sangre de los capilares y gradualmente se unen para formar venas cada vez mayores, como estamos viendo aquí. Las vénulas van a recoger todo el producto de desecho, sangre desoxigenada, y se van a unir para formar las venas, que las venas ya recogen y actúan como conductoras para el transporte de la sangre desde los tejidos al corazón y sirven como un reservorio principal de la sangre. Ahora, ¿por qué vemos que la vena tiene los mismos componentes que una arteria? Con diferencia que va a tener válvulas. Estas válvulas les va a permitir poder regular el flujo sanguíneo que llegue al corazón. Esto lo vamos a ver más adelante porque esto es muy importante. Ahora, ¿cómo se va a regular el volumen sanguíneo
que está en el organismo. Principalmente el 84% del volumen sanguíneo que se encuentra en la circulación va a ser sistémica. O sea, 84% de nuestra circulación va a ser sistémica. O sea, que se encuentra bajo control de los tejidos y va a ser rica en oxígeno. 84% en la circulación sistémica. Y el resto se va a dividir de este mismo 84, se va a dividir en 64% para las venas, 13% arterias y 7% arteriolas sistémicas. Ahora, ¿por qué estamos viendo aquí que el 64% va hacia las venas? Porque recordemos que los componentes principales de la circulación sistémica son ricos en oxígenos, y de estos tenemos que recordar que las venas pulmonares son ricas en oxígeno. Por esta razón es que se concentra este porcentaje en la circulación sistémica. Recordemos que el concepto de vena y arteria depende de la orientación que van al corazón. Por ejemplo, la aorta sale del corazón, por lo tanto es una arteria, y los vasos sanguíneos que llegan al corazón, como las venas cavas, son venas. En cambio, las venas pulmonares son ricas en oxígeno porque traen la sangre que viene del pulmón rica en oxígeno hacia el corazón. No salen del corazón hacia los pulmones. Es viceversa y por eso se les considera como un concepto de vena. Ahora, el 7% del volumen sanguíneo se va a encontrar en el corazón y el 9% en los pulmones. Ahora, viene otro concepto, como va a venir en algunos otros libros. La circulación sistémica también se le puede nombrar como circulación mayor o circulación periférica, y a la circulación pulmonar se le puede nombrar como circulación menor. Esto principalmente por la cantidad de volumen sanguíneo que se maneja. Ya estamos viendo que el 84% de la circulación sistémica corresponde a la circulación mayor, y la circulación menor, que corresponde al 9% en los pulmones, es la circulación pulmonar. Comprendidos estos conceptos, los vuelvo a repetir. La circulación sistémica es rica en oxígeno y va directamente hacia los tejidos, transportando nutrientes, electrolitos, hormonas. Y la circulación pulmonar es la sangre desoxigenada que va hacia el corazón y de vuelta a los pulmones para volver a oxigenarse y volver a completar el ciclo de esta circulación. Y las venas, arterias que van a transportar estos nutrientes se van a subdividir en vasos de menor calibre, como son las arteriolas, los capilares, que el vaso de menor calibre va a ser el capilar, el que va a proporcionar el transporte e intercambio de nutrientes entre la sangre y el líquido intersticial de los tejidos. Ahora, ¿qué debemos comprender acerca de las superficies transversales y las velocidades del flujo sanguíneo? Para esto, aquí hay un esquema en la tabla donde se representan las superficies transversales, o sea, el área del vaso sanguíneo, como se muestra aquí, lo estoy dibujando, es el área que cubre todo el vaso sanguíneo. Esto va a funcionar principalmente para comprender que las venas van a funcionar como un reservorio sanguíneo, como lo estamos viendo. Las vénulas, las venas cavas y las venas pequeñas corresponden a un volumen mayor de superficie transversal que, por ejemplo, la aorta o que, por ejemplo, las arterias pequeñas. ¿Esto por qué? Porque van a recibir de un reservorio sanguíneo. Y esto va a ser muy importante para comprender las velocidades del flujo, el flujo mismo y el área transversal. O sea, en función del área transversal va a determinar la velocidad del flujo sanguíneo. O en su defecto también puede determinar el flujo si hacemos un despeje de velocidad por área.
O sea, el flujo es dependiente de la cantidad de área transversal que se encuentra en estas arterias o venas. Y esto principalmente va a afectar respecto a la resistencia, como vamos a hablar más adelante. Aquí estamos viendo un pequeño concepto de las presiones en distintas porciones de la circulación, desde que sale del corazón hasta que regresa al mismo. Aquí, ¿qué debemos destacar? Principalmente debemos destacar que como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media en ese vaso es muy alta, como una media de 100 milímetros de mercurio, como lo estamos viendo. Aquí estamos viendo que sube y baja, esto principalmente por la diástole y la sístole. Pero debemos recordar que esta presión se va a mantener en 100 milímetros de mercurio como un promedio. Además que como el bombeo es pulsátil, va a oscilar entre los 120 y 100. Estamos viendo 120 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio. También puede llegar a la diastólica en 80 milímetros de mercurio. Como se ve en la parte izquierda de la imagen. Ahora, a medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión media va cayendo, como se estaba mostrando. Va decayendo esta presión progresivamente hasta llegar a casi los 0 milímetros de mercurio, como se está viendo aquí, que ya son los capilares, vénulas y vénulas pulmonares, y de regreso al corazón. En el momento en el que alcanza esta terminación, las venas cava superior e inferior, donde se vacía a la aurícula derecha del corazón, la presión de 0 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos, pero la presión media funcional en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 milímetros de mercurio, aproximadamente una presión suficientemente baja que permite que pequeñas fugas de plasma a través de los poros de diminutos vasos de las paredes capilares puedan difundir fácilmente a través de los mismos poros hacia las células de tejidos externos. O sea, básicamente las presiones bajas van a permitir una perfecta difusión de estos nutrientes. Y principalmente, como ya les he mencionado, las válvulas que tienen las venas van a permitir esa contracción para poder llegar de nuevo al corazón y poder difundirse. Que esto es un concepto que vamos a ver más adelante, que es la conductancia. Que la conductancia es el volumen sanguíneo o la cantidad de flujo que llega al corazón dependiente de la presión sanguínea. O sea, la conductancia es igual al flujo sobre la presión sanguínea. O sea, básicamente dependiente del flujo podemos calcular cuál es, dependiente, perdón, de la presión podemos calcular el flujo. Ahora, ¿cuáles van a ser los principios básicos de la función circulatoria? Estos son conceptos que se pueden comprender o que son fácilmente deducibles. Principalmente el flujo sanguíneo. El primero, el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que según el requerimiento de los tejidos, el flujo sanguíneo va a aumentar. Y esto principalmente puede ser actividades de ejercicio donde los tejidos requieren más cantidades de oxígeno, el flujo sanguíneo tiende a aumentar. Ahora el siguiente es el gasto cardíaco, es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Eso es principalmente un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que regresa de los tejidos hacia el corazón va a ser el gasto cardíaco total. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo un gasto cardíaco del 7% muscular, ese mismo 7% tiene que regresar al corazón para volver a tomar en circulación. O sea, todo lo que yo requiera tiene que volver al gasto cardíaco en forma de flujo. Y el número 3 es la regulación de la presión arterial, es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Esto es precisamente por algunos controles nerviosos, como puede ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona
o algunas otras interacciones nerviosas que se va a ver en otros capítulos. Ahora, aquí se me olvidó mencionar un concepto muy importante, que la presión sanguínea significa la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de la pared del vaso. Eso principalmente porque para la difusión de ciertos nutrientes tiene que existir una presión mayor y una menor. Por ejemplo, si yo quiero que un nutriente salga del tejido de un órgano hacia la circulación dentro del vaso tiene que ser menor a la del tejido y viceversa. Si yo quiero que un nutriente salga de la sangre hacia el tejido, esa presión tiene que ser mayor dentro del tejido. Ahora vamos a ver las interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. Esto principalmente son conceptos físicos, pero son de gran ayuda cuando se quiere comprender algunos términos dentro de los siguientes capítulos. Aquí debemos comprender principalmente que los vasos sanguíneos se comportan como si fueran un tubo, donde existen dos lados, un lado con una presión 1, un lado con una presión 2. Esto tiene que ser una diferencia de presiones, donde la presión 1 tiene que ser mayor a la presión 2. ¿Por qué? ¿Por qué la presión 1 tiene que ser mayor? ¿Por qué? Porque el flujo es continuo y para que exista un flujo tiene que existir una diferencia de presiones. Como lo estamos viendo en las fórmulas. La diferencia de presiones lo podemos calcular como el flujo por la resistencia, o la flujo lo podemos calcular como la diferencia de presiones entre la resistencia del vaso. Eso principalmente porque la presión va a ser un movimiento de donde hay mayor cantidad de presión hacia donde hay una menor cantidad de presión. Estos son conceptos físicos muy importantes que se deben comprender para los siguientes capítulos. Ahora, ¿qué debemos rescatar de aquí? Que las presiones sanguíneas, como ya habíamos visto en los anteriores diapositivas, son muy importantes, porque recordemos 120 sobre 80, 80 diastólica, 120 sistólica, es las presiones que se manejan pulsátilmente dentro del corazón. Ahora vamos a ver con la siguiente diapositiva para que se comprenda un poco más. Aquí estamos viendo en el inciso A dos líquidos, uno teñido de rojo y el otro transparente, antes de que comience el flujo. Esto principalmente porque aquí la presión tanto 1 como la 2 son iguales. O sea, no hay una diferencia de presión que soporte el movimiento. Ahora en el tubo B, donde el líquido teñido de rojo tiene una presión mayor a la del líquido transparente, aquí existe una diferencia donde la presión 1 es mayor que la 2. Por lo tanto, el flujo va hacia el otro lado, hacia la presión 2, que es menor. ¿Y este flujo cómo va a ser? Este flujo va a ser laminar. ¿Por qué laminar? Porque principalmente la tendencia, o también se le puede llamar perfil de velocidad parabólico, va a ser que contiene lugar el flujo laminar y la velocidad del centro es mayor que la de sus alrededores, principalmente porque aquí en esta zona existe una mayor cantidad de resistencia. Lo podemos ver como si fueran canicas. Aquí les dibujo. Ahora, si yo tengo canicas que van circulando hacia este lado, esta canica está rozando con esta pared y esta canica está rozando con esa pared. Entonces, si todas estas canicas van a la misma velocidad, entonces una va retrasando la otra, siendo la que va a mayor velocidad, porque no la retrasa nadie, la del medio. Por lo tanto, ese flujo va a ser un flujo laminar parabólico. O sea, la resistencia va a ser mayor en los extremos que en el centro del vaso. Ahora, ¿qué pasa en el vaso C? Aquí existe una presión 1, una presión 2. Igual que en el anterior, existe
una diferencia de presiones donde la presión 1 es mayor y la presión 2 es menor. Pero aquí lo que pasa es que ambos líquidos son diferentes, por lo tanto su flujo va a tender a ser turbulento. Un flujo turbulento es aquel donde se generan distintas corrientes, las cuales chocan entre sí, lo que no permite un perfecto flujo. Como se está viendo, todas estas flechas marcadas de negro van hacia distintas direcciones, principalmente por cambios en la densidad y la viscosidad y velocidad de la sangre. Aquí lo estamos viendo. Esta fórmula representa el número de Reynolds. La B representa la velocidad en el vaso. La D representa el diámetro del vaso. La letra Rho representa la densidad del líquido. Y la N representa la viscosidad del líquido. Lo voy a escribir aquí. B representa velocidad. D representa diámetro. Rho representa densidad. Y N representa viscosidad. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer esto? Bueno, ¿por qué? Porque dentro de los pacientes va a existir algo que se llama hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de la sangre que corresponde a las células. Mientras más hematocrito tenga un paciente, el porcentaje va a ser mayor de las células. Por lo tanto, esta cantidad de viscosidad va a ser mayor, lo que va a hacer que el número de Reynolds sea mayor. O sea, básicamente va a ser mucho más densa la sangre. Y esto principalmente nos va a ayudar a comprender por qué existen ciertos trombos o ciertas patologías dentro de la sangre. Por ejemplo, que pueda existir algún trombo o alguna otra característica dentro de la sangre que no permita el correcto flujo sanguíneo. Aquí, como dato extra, tenemos que recordar que el hematocrito va a ser de 42 en los hombres y de 38 en las mujeres. En hombres y 38 en mujeres. Y que la viscosidad del plasma normalmente, o sea la normal, voy a borrar esto, la viscosidad normal de la sangre va a ser de 1.5 veces la del agua. O sea, la sangre es 1.5 veces más viscosa que el agua. Ahora, tenemos que recordar que este flujo va a tener ciertas características mediante menor sea el diámetro, como estamos viendo. El diámetro es un factor importante dentro de lo que sea el flujo laminar o el flujo turbulento. ¿Y cómo vamos a saber si es un flujo laminar o un flujo turbulento? Bueno, el número de Reynolds tiene que ser menor o igual a 200 para considerarse un flujo turbulento. Lo voy a poner aquí. Número de Reynolds, si es mayor o igual a 200, se considera flujo turbulento. Ahora vamos a hablar sobre la conductancia. ¿Qué es la conductancia? Esto ya lo había mencionado, que la conductancia mide cambios del flujo respecto a la presión. Aquí lo estamos viendo como 1 sobre la resistencia, pero hay que recordar que el flujo se mide como diferencia de presión sobre resistencia. ¿Lo estamos viendo? Y yo estaba mencionando que la conductancia mide cambios en el flujo respecto a la presión, o se hace que viene siendo lo mismo. Ahora, aquí lo que estamos viendo en los diagramas es que el cambio dentro del diámetro aumenta potencialmente 4 veces
respecto al diámetro. Aquí lo estamos viendo, conductancia respecto al diámetro aumenta a una potencia de 4. Que esto va a ser básicamente uno de los efectos más importantes dentro de la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque esto se va a medir respecto a la ley de Poiseuille, que respecto al radio del vaso sanguíneo se puede calcular el flujo sanguíneo. Aquí le voy a poner la fórmula: pi delta p radio a la cuarta sobre 8 viscosidad por L. Eso principalmente va a conferirnos ciertas características del vaso para aumentar o disminuir el flujo sanguíneo. Y esto principalmente lo vamos a ver en vasos de menor calibre, como son los capilares. En los capilares se puede aumentar el flujo de estos tubos diminutos, a su vez que se disminuyen los efectos de la viscosidad del vaso, de la sangre propia. Este efecto también se puede llamar como efecto Farabeus-Leakage, que principalmente va a hacer que el vaso se pueda controlar a sí mismo para aumentar o disminuir su diámetro. Y eso sería todo el capítulo respecto a lo más importante para comprender los siguientes capítulos sobre la circulación sanguínea.